Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Debate de la Semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente en sus hogares con un tema de la más alta prioridad para el país. Esta noche vamos a conversar sobre la política migratoria del gobierno y vamos a conversar también qué significa esa política y qué se persigue con esa política. ¿Depende la economía dominicana realmente de los migrantes haitianos? ¿Y cuántos migrantes en todo caso necesitaría el país para normalizar el proceso y la estabilidad económica nacional? Para ello cuento con 4 destacados profesionales dominicanos. Desde mi izquierda, el licenciado Isidoro Santana, economista; la licenciada Gineuri Díaz, quien es una analista política y experta en seguridad; el licenciado José Alfredo Guerrero, economista; y el licenciado Inocencio García, quien es un destacado sociólogo. Buenas noches, damas y caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Realmente tiene sentido la política migratoria del gobierno dominicano? Tiene sentido porque está establecido en la ley de migración y de hecho el hacer cumplir la ley debería ser la verdadera política de la República Dominicana, y creo que aunque se han llevado a cabo operativos, por ejemplo, como el que anunció el pasado jueves el presidente de la República en la reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional sobre 7 aspectos que va a tomar en cuenta para lo que tiene que ver con la política migratoria, creo que la aplicación de la ley de migración como tal es lo que se debería hacer y sería probablemente la solución a disminuir la migración exhaustiva en la República Dominicana. El presidente acaba de anunciar que, aparentemente movido por las presiones que ha estado recibiendo de gran parte de la sociedad dominicana, que el gobierno está preparando un plan para repatriar a 10.000 inmigrantes haitianos indocumentados en la República Dominicana cada semana. Al gobierno le quedan alrededor de entre 198 y 200 semanas, ¿no?, de su gestión, que se inició el 16 de agosto. Eso significa que si se cumple ese pronóstico del presidente de la República, estamos hablando, en lo que queda del gobierno, 2 millones de inmigrantes que van a ser repatriados. ¿Tiene capacidad el gobierno dominicano para eso? A mí me parece que no. Por ejemplo, una jornada de deportación, estamos hablando en los gobiernos anteriores, el gobierno del presidente Leónidas Fernández, el gobierno del presidente Danilo Medina, uno indagando con los directores andaba por los 700.000, 800.000 pesos, millones de pesos, 700.000 pesos dominicanos, ¿no? Y si entonces tú vas a deportar semanalmente, y yo no sé cómo en términos de infraestructura, de movilidad, de captación, tú vas a poder deportar a 10.000 semanal, que son 40.000 al mes, ¿no? Entonces estamos hablando no solamente en términos de la operatividad de ese objetivo que se propone el gobierno, sino también los costos, ¿no? Los costos. A mí me parece que lo más importante es ver la política yo creo que lo ha planteado así el gobierno, ¿no? Ojalá lo cumpla, desde una mirada integral, y tiene que ver con el tema de la emisión de visas, ¿no? Y bueno, ha habido una polémica, ¿no? El presidente Fernández, el canciller le responde, y se habla, por ejemplo, en el periodo del gobierno 2020-2024 de 75.000 y algo de visas, ¿no? Cuando uno ve el promedio de los otros gobiernos es casi lo mismo. Pero cuando uno va, por ejemplo, al portal de la Dirección General de Migración y busca las entradas por los puestos fronterizos oficiales, estamos hablando de 917.964 entradas en esos 4 años. Y se supone que cuando tú entras por un puesto oficial desde Haití hacia la República Dominicana, es con visa, que entra, no entra de manera, no te dejan pasar, ¿no? Eso es sin los otros puntos ilegales por donde hay inmigración. Pero dejemos eso y vayamos, por ejemplo, a lo que tiene que ver en esa política migratoria, lo que tiene que ver con la política de emisión de visas de los consulados dominicanos en Haití. Yo creo que ese tiene que ser un factor determinante. Y siempre me pregunto, ¿qué hace el Estado dominicano con 5 o 6 consulados en Haití?
Y yo sería partidario, yo que tuve la experiencia de ir a Cabo Haitiano a una investigación con don Silvio Erasme Peña contra el embajador, por precisamente un exceso de visa que hubo tanto en Cabo Haitiano en ese momento como en Juana Méndez. Bueno, los dos fueron destituidos, los dos cónsules, ¿no? Entonces yo dejaría solo el Puerto Príncipe, que es el general, y Juana Méndez. Y Juana Méndez, porque está la actividad económica de la zona franca. Así es, pero a mí me parece que el problema de la inmigración haitiana no tiene que ver nada con los inmigrantes que entran con permiso oficial del gobierno dominicano a través de un visado, porque con relación a ese punto hay un control, ¿no? Pero el problema real, me parece a mí, son los inmigrantes ilegales, respecto del cual no existe control alguno. Entonces yo lo que digo es, aparte de que si el gobierno dominicano tiene capacidad para llevar a cabo ese plan, que como usted bien dice, licenciado, va a costar una enorme cantidad de dinero. Yo digo, ¿cuál sería el efecto de la repatriación de 2 millones en 4 años de documentados haitianos en la economía dominicana? Yo tengo aquí a 2 economistas, me gustaría saber su opinión. Bueno, tú me miras a mí, por eso voy a comenzar primero. Lo primero que yo creo que es un error del gobierno ponerse a mencionar cifras, y cifras tan grandes, porque no creo que el gobierno esté en condiciones de repatriar de que 10.000 personas a la semana. Ni ocurriría eso todas las semanas por todo el tiempo que le quede al gobierno. Eso es muy difícil. Además, yo creo que lo de la política de otorgamiento de visa o la práctica de otorgamiento de visa no necesariamente se vincula con la inmigración ilegal, pues yo supongo que la mayoría de las visas que se dan no son para inmigrar, son visas para visitar. Claro, sí, claro. Y de hecho, y de por lo que decía Inocencio, es posible que una persona que tiene una visa pase varias veces con la misma visa. Pero bueno, ese no es el tema. Mira, yo como economista nunca he tenido esa certeza de que el país necesita tantos inmigrantes y que si la economía resiste que vengan tanto, que se vayan tanto, al final la economía va a resistir lo que ocurra, y lo que ocurra va a depender más que de las políticas del gobierno en la práctica, digo en teoría por ley, en lo que ocurra en la práctica, porque los haitianos, y mucho más en las condiciones en que se vive en Haití, van a seguir viniendo. Ahora, pero ha habido un desplazamiento cada día mayor de mano de obra dominicana, incluso los repartidores de comida rápida son ya prácticamente haitianos, la gente, los taxistas de motores son haitianos, los fruteros son haitianos. Bueno, tienen todo el derecho a la vida, ¿no? Pero eso está creando un problema. Pero esos son salarios. Porque el país los necesita. ¿Tú crees que eso es porque la economía lo necesita? Ellos están ahí y ellos hacen eso, bueno, porque al que los contrata les resulta más fácil, generalmente más barato, menos complicado, y ellos vinieron porque las circunstancias lo forzaron a tratar de salir de un país donde no ofrece ninguna condición. Además, recordemos que el hecho de que, como usted señala, los deliveries, por ejemplo, los fruteros, esos son empleados, muchas veces son empleados independientes, no necesariamente un delivery, por ejemplo, tiene que ser muchos son empleados independientes, otros pertenecen a una cadena, pero bien, está establecido en la ley de migración el 80-20, si en la República Dominicana se hiciera cumplir este 80-20, los empleadores lo hicieran cumplir, como de hecho existió en el año 2021 una resolución estoy haciendo una remembranza del Ministerio de Interior y Policía,
Policía, del ministro de Interior y Policía, en ese entonces el señor Chu Vázquez, emitió el Ministerio de Interior y Policía como ente que dirige el Consejo de Migración una resolución que establecía que a aquellos empresarios que no cumplieran o empleadores el 80-20 se le iba a dar 3 meses a partir de septiembre del año 2021 para hacer cumplir esto, y luego, si no, iban a ser multados de 5 a 500 salarios. Eso lo dijo el Entonces, presidente, el hoy presidente de la República en campaña electoral, y lo ha dicho muchas veces. no, y se emitió la resolución, pero nunca se cumplió. Entonces, la economía como tal es donde voy. Si se hiciera cumplir este 80-20, obviamente no va a afectar la economía porque va a estar la mano de obra dominicana. Lo que pasa es que actualmente los empleadores, los empresarios pagan a los haitianos, a la migración, a los inmigrantes haitianos, por debajo del salario mínimo establecido en la República Dominicana, lo que no pasaría con los dominicanos, como también no le pagan seguro médico, no cumplen con lo que establecido. Social, exacto. Ahora, el licenciado Guerrero, como economista, he escuchado a funcionarios del gobierno justificar la aparente inactividad en el tema, diciendo que actividades económicas tan importantes como la industria de la construcción, la ganadería, la agricultura, no podrían subsistir en las condiciones que han subsistido hasta ahora si no fuera por la mano de obra haitiana. ¿Usted comparte ese punto de vista? Claro que no. La economía se ajusta. O sea, la mano de obra haitiana viene violando las leyes migratorias dominicanas, porque eso es lo primero. O sea, el país tiene ya un proceso de varios años en que se han creado incentivos a la inmigración ilegal haitiana y lo tenemos prácticamente mudados aquí. A mí ese plan de sacar 40, para mí es muy poco. O sea, porque hace tiempo que la economía, el país como sociedad debió tener una política de choque contra la inmigración haitiana, la haitiana específicamente. Porque es que están viniendo en masa desde, incluso antes del terremoto se aceleró, y también en los últimos años. Y eso es imposible, o sea, porque la ley migratoria no puede ser potestativa. O sea, la ley migratoria está ahí las leyes están para que se cumplan. Entonces, si la migratoria no se cumpla, bueno, pues entonces vamos a hacer una reforma fiscal y no cumplamos la fiscal. Pero no podría, si en el caso de que el gobierno alcance sus objetivos de repatriación, como ha anunciado el presidente, que es un compromiso que el presidente ha formulado con la nación dominicana, porque no lo ha dicho un funcionario de bajo nivel, lo ha dicho el propio presidente en una actividad oficial convocada precisamente para eso. Entonces, en el caso hipotético de que comience a cumplir esa cuota de 10.000 repatriados semanal, ¿cuál sería el efecto inmediato en la actividad económica? En la actividad económica se va a sentir, sí, porque hay algo, o sea, el empresario está contratando mano de obra a menor precio. Si se va al haitiano va a tener que pagar un precio mayor. Ahora, eso que Y entonces eso podría tener un impacto en los precios. Bueno, no, pero ¿y por qué no un impacto en la ganancia del empleo? No, es una pregunta. O sea, porque la gente ve el impacto hacia el precio, pero el impacto puede ser también que tú tengas una ganancia menor. Además, habrá una disminución, por ejemplo, en los gastos de salud que tiene el Estado como tal, que tiene el gobierno. Hay un ahorro por ese lado. Porque la migración haitiana que ocupa el 80% de la cama de los hospitales estaría disminuyendo, pero también hay una realidad, y es que en esto que plantea el gobierno hay 7 puntos específicos que no son diferentes a lo que se supone haciendo actualmente. El primer punto es que se va a reforzar la frontera. Esto ha dicho el presidente, reforzar la seguridad de la frontera, pero se supone que hasta el momento la frontera está resguardada, o sea que si no se está haciendo, no hay nada nuevo en lo que se está haciendo. Si no se está haciendo, están en falta. Ahora, si se va a hacer, no hay nada nuevo en estos 7 puntos. Otro punto importante es que el presidente también señala que se van a contratar nuevos inspectores de migración. Eso se supone que ya se está haciendo, que los inspectores de migración están haciendo su labor. También habla de también en cuanto a lo que se refiere a la tecnología, implementar la capacidad de drones, vigilancia, y eso está también, porque ya existen drones. Y también quiero señalar el tema de los puntos interagenciales. Él habla de nuevos puntos interagenciales, hay 5 puntos interagenciales, y también recordemos que en el año 2023 el presidente también habló de que se estaban haciendo, y el ministro de Defensa, unas casetas nuevas que llevaron un valor, lo cual yo de hecho en ese entonces estuve en desacuerdo, porque eran unas casetas para el tema de la vigilancia que simplemente eran hablando de manera llana, eran
casetas de alucin para hacer vigilancia. No hay nada nuevo. En estos 7 puntos son 7 puntos que ya el Ministerio de Defensa ha aplicado, ya el Estado lo ha aplicado en las políticas de defensa y seguridad nacional. Por esto creo que no va a lograr el presidente estos 10.000 deportaciones semanales porque no se está haciendo nada nuevo. ¿Cuál es la solución entonces del problema de la inmigración? Porque el país no sabemos realmente cuántos haitianos de forma irregular están viviendo en la República Dominicana. No sabemos la cantidad, porque el censo no indagó sobre ese tema. Pero existe un informe de la ONU que dice que alrededor del 6% de los dominicanos, de la población que vive en República Dominicana. Es un estimado. Así es. Es un estimado. Pero no se ha hecho un censo. Pero no se ha hecho un censo. Ahora. No, perdóname, déjame decirle, yo de alguna manera tuve algo que ver con eso. Lo primero es que eso es muy difícil de medir mediante un censo en un país como este, porque el haitiano no va el que está haciendo el empadronamiento de un censo difícilmente llegue y el haitiano le dé toda la información, sí, y mucho más si está ilegal. Lo que se ha hecho... Pero estamos hablando de estimaciones más cercanas a la realidad, ¿no? Porque eso es fácil comprobarlo. Sí, pero, veamos, discúlpame Isidoro, veamos los componentes, ¿no?, de la política. Tú tienes el mercado laboral, ¿no? Y están los distintos sectores del mercado laboral, ¿no? Lógicamente que eso debería ser parte de la política, ¿no? Tú tienes además emisión de visas de los consulados dominicanos. Ese es otro componente de la política. Los registros fronterizos. Tú tienes exactamente los registros fronterizos. Entonces, por ejemplo, voy a poner 2 casos, que experiencia que, bueno, Isidoro no quiso ir a ese viaje. Yo lo aproveché en los Emiratos Árabes Unidos y en Dubái pregunté que cómo era el tema de control migratorio, porque son solo 9 millones y los emiratíes solamente son 3 millones. ¿Cómo ellos controlan para que no le quiten el país, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cuál es la política? La política es que el empresario es el que contrata a través del gobierno, pero el empresario se ocupa del alojamiento, se ocupa de la seguridad social, y si ese trabajador pierde el trabajo, solamente tiene 30 días para reengancharse. Si no consigue en 30 días, afuera. Y lo otro es, por ejemplo, el caso de, ¿por qué nosotros no implementamos eso? El caso de Taiwán, que yo fui varias veces, y me ocupé también de preguntar. Bueno, me llevaron a la Dirección General de Migración, donde se registran los inmigrantes de Filipinas, de cualquier lugar de Asia. Y de China continental. En la Dirección General de Migración. Entonces, si ese inmigrante va a una casa para trabajar como doméstico o doméstica, también tiene que registrarse en la Dirección General de Migración. Eso no se hace aquí, ¿no? No, pero lo que quiero decir es, si nosotros queremos resolver un problema tan grave, tan complejo para la República Dominicana, con un Estado colapsado, porque ya colapsó, y hay una fractura desde inicio de este siglo del tejido social, ¿no? Es decir, es una sociedad, no es solamente el Estado, sino que es la misma sociedad que está fracturada. Entonces nosotros tenemos que buscar vías que no sean vías, qué sé yo, tanto para llamar la atención como... Hay que ser creativo aquí. Bueno, pero hay que ser creativo y hay que aplicar la ley. Pero que hay una realidad... Pero el licenciado estaba diciendo algo. Perdón, Isidoro. Mira, yo quería decir lo siguiente. Un país, cualquier país, tiene una serie de actividades económicas. Hay algunas de ellas que las realiza básicamente población inmigrante, y eso está ocurriendo no en República Dominicana, no, claro. Eso está ocurriendo en Estados Unidos, en Europa, en muchísimos países, no sé, algunos países de Asia, no todos, supongo. Ahora, ese país tiene la potestad de definir, yo quiero producir esto o no. Y si quiero producirlo, lo puedo hacer con la mano de obra que tengo o no. Si no,
Tengo que importarla. ¿Cuánto habría que pagarle a esa mano de obra para que se dedique a producir eso? Y si no, entonces decir, yo puedo utilizar tanto de inmigrante. Pero eso no significa que esté obligado. Además, si una actividad económica desapareciera porque nadie quiere llevarla a cabo con los niveles, aparece otra, ¿no? los niveles de salario que hay, entonces aparecerá Bien, otra. si me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa, regresamos después de ella. Continúen, por favor, con el debate de la semana. Estamos de regreso en el debate de la semana. Esta noche hemos estado conversando con 4 destacados profesionales sobre el problema migratorio de la República Dominicana y, por supuesto, la política migratoria que sigue el gobierno del presidente Luis Abinader y el propósito del presidente de iniciar un proceso de repatriación a un ritmo de 10.000 haitianos indocumentados en el territorio dominicano hacia Haití. Ya hemos dicho en este primer segmento que parece una tarea imposible de cumplir, ¿no? Por el costo y por las dificultades técnicas que representa. Ahora, ¿cuál es el verdadero papel de la inmigración haitiana en la economía dominicana? Porque mucha gente dice que sin ella la economía quizás no sea la misma. Mira, yo no sé si se podría decir así las cosas, en el sentido de que eso tiene un papel. Juega un papel en la práctica, pero ese papel podría jugarlo a la población dominicana. Las actividades económicas que llevan a cabo los haitianos lo podrían hacer los dominicanos. En la época en que yo me crié, en la única actividad económica en que había presencia de mano de obra haitiana masiva era la industria azucarera, el corte de la caña. ¿Qué fue lo que ocurrió después? Llegaron más haitianos, la actividad azucarera se desplomó y se fueron metiendo en otras actividades agrícola, que anteriormente llevaban a cabo los dominicanos. Ahora, la cosecha de arroz, por ejemplo. Exacto, de arroz, la construcción, el comercio, los servicios, el turismo. Esas actividades, así como las llevaban a cabo los dominicanos antes, perfectamente las podrían volver a llevar a cabo si las condiciones existieran para ello y hubiera una política que se aplicara en la práctica, porque vamos a ser francos, la cantidad de inmigrantes que hay en la República Dominicana no responden a ninguna política, esto responde a una cuestión de facto, es decir, son gente que están desesperados en su país, tratan de llegar, lo dejan pasar o pasan a escondidas y se van acumulando y ahora probablemente han ido penetrando en áreas que... La realidad no es más que la necesidad, como bien usted señala, la necesidad que tienen los haitianos, como hemos visto, incrementa la inmigración a raíz de cómo la situación se agrava en Haití. Por ejemplo, luego del terremoto, pues la inmigración aumenta en la República Dominicana, luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse incrementa la inmigración en la República Dominicana, pero hay una realidad y es que los empresarios que contratan la mano de obra haitiana evaden impuestos, evaden responsabilidades jurídicas con el Estado y por eso contratan mano de obra haitiana que es más barata, pero si se hiciera una fiscalización tanto desde Migración como desde el Ministerio de Interior y Policía, que es el ente que dirige el Consejo Superior de Migración, donde se penalizara a aquellos empresarios que no cumplieran con el 80-20 que está establecido en la ley de migración, pues obviamente se contratara personal dominicano y siguiera el curso de la economía dominicana. Ahora, cuando se habla de política migratoria, yo hasta cierto punto me sorprendo porque se supone que una política migratoria debe ser trazada sobre la base de información sobre esa migración. Pero aquí no sabemos realmente cuántos migrantes hay haitianos, cuántos están en condiciones de legalidad y cuántos están en condiciones de ilegalidad. Si me permite, yo quisiera, porque ustedes pusieron 2 puntos que me encantaron, los 3 que me han encantado. Cuando mencionaba lo de Dubái y lo de Emiratos Árabes y Taiwán. ¿Qué dijo el colega? Que el empresario es quien contrata la mano de obra y cubre el costo total del inmigrante. Lo que pasa con el empresario dominicano, como tú bien señalas, es que el empresario lo contrata a precios que no son precios menores y entonces los pagos adicionales que tiene que hacer en la parte de la seguridad y todo eso, entonces lo cubre el resto de la sociedad.
O sea, esas son las dos cosas fundamentales. Y coincido con Isidoro totalmente en que sí, la economía se ajusta. O sea, lo que hay que hacer es sacarlo, porque realmente estamos en un esquema de fusión forzada que ya no da para Pero más. hay una pregunta clave. ¿Cuántos inmigrantes necesitamos? ¿Y qué tipo de inmigración necesitamos? ¿Necesitamos médicos, necesitamos ingenieros, necesitamos expertos en materia de informática, necesitamos profesores? Lo que pasa es que eso lo hace un Estado organizado, ¿no? Ese sería Y no lo somos. Y no, nosotros no somos. En ese sentido, para determinar qué cuota para los temas de desarrollo, nosotros necesitamos una cuota inmigratoria. Eso no lo tenemos. Yo creo que estoy de acuerdo con Isidoro en el sentido de que realmente eso no es parte de una política, porque simplemente de facto vienen y entran. Hay 3 categorías de inmigración. La que se deja pasar por macuteo, esa economía subterránea que hay en la frontera. Otra, por visa. Yo quiero hacer el énfasis que no es así, de que el problema no son las visas, sí son, porque los que vienen con visa se quedan. Entonces, si tú has emitido o has dejado pasar, hay que presumir. Se supone que las visas de residencia se quedan, porque los otros son visas de paseo, supongo. Hay visas también que son visas de estudiantes. Mire que lo que ocurre. En general, se buscan visas de turismo, alguien que quiere venir para acá, ¿no? Y como nosotros no tenemos una regulación estricta con los consulados dominicanos de cuántas visas emiten, ¿no? Entonces, esas visas, esos individuos que vienen con visa de turismo, se quedan aquí en el país. Luego tú tienes la economía subterránea, que dejan pasar parturientas, dejan pasar inmigrantes por una determinada cantidad. Y el otro tipo de inmigración son los puestos no oficiales, que cuando yo conversando con un amigo experto que duró 30 años como representante del ICA, él me decía que conoce todo el territorio haitiano, porque duró 30 años como representante del ICA allá. Me dice que hay 62 puntos de entrada ilegales. Aquí, ¿no?, en la República Dominicana. En la frontera, ¿no? Entonces estamos hablando de que nosotros tenemos una situación especial. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, según el último censo, ¿no?, una población de 10.6, ¿no?, y hay, según esta cifra del Banco Central, población en edad de trabajar un 73.9%, pero por el otro lado, cuando tú vas a la población ocupada, cifra del mismo Banco Central, en el 2022 el sector construcción era 399.948 y subió en el 2023 a 404.839. Nosotros tenemos que suponer que más del 90% de esos 404.839 es población, es mano de obra, pero es mano de obra eso haitiana. Eso significa que la industria o 80, más, pongámoslo 80. Eso significa, por esa cifra, que la industria de la construcción es el segundo empleador del país después del Estado, después del gobierno. Sí, y resulta Y que el ese sector turismo también. Sí, pero en el sector turismo no trabajan 435. No, pero estoy hablando en cuanto a la escalafón, Sí, porque claro. los grandes consorcios hoteleros, por ejemplo, en la zona de Punta Cana, quienes hacen la labor, por ejemplo, de jardinería son los haitianos, quienes hacen las labores dentro, labores que no realizan los dominicanos son los haitianos. Incluso por eso decía que hay muchos empresarios que son de hecho colaboradores del gobierno que están en contra de la inmigración haitiana, hacen una especie de antifaz porque son aquellos que contratan la mano de obra haitiana. Ahora, Porque es menos. no hay que ser émulo a de otro Samuelson, Premio Nobel de Economía. Estoy hablando con entre ustedes hay dos economistas, para saber que si realmente el gobierno cumple con el propósito de repatriar a 10.000 haitianos ilegales, ¿no?, del territorio nacional por semana, al cabo de 2 meses aquí puede haber una situación muy difícil porque muchas empresas van a resultar afectadas. Que eso no va a suceder.
Eso es imposible que suceda porque las políticas que va a implementar el gobierno ya existen. Por ejemplo, el principal punto es el control de la frontera. Recordemos que el presidente, cuando el magnicidio del presidente Jovenel Moïse desplazó supuestamente alrededor de 12.000 militares a la frontera para sellar la frontera, y eso no sucedió porque incluso se seguía haciendo contrabando ilegal. Él habla también de ingresar... Pero usted dice que no se va a suceder, no se va a cumplir la promesa del presidente. No se va a cumplir porque ya esas medidas existen y actualmente no se cumple, con estos 10.000 no se está haciendo, ¿verdad?, una labor ni siquiera de un 20%. O sea, estamos hablando de que si vemos las cifras reales de lo que está sucediendo en la República Dominicana, no se están deportando semanal, ni siquiera alrededor de 2.000 haitianos. Entonces no va a poder cumplir pero con la no cifra. hacemos nada tampoco repatriando 10.000 haitianos y por otro lado entran 10.000. Por eso estoy hablando del hecho de que la frontera, el primer punto, él habla de salvaguardar la frontera, donde es un hecho que actualmente no está sucediendo, no lo ha podido lograr este gobierno. Él habla también de implementar drones y vigilancia, es algo muy costoso, como también hablaba el señor Inocencio, decir que lo que conlleva este costo semanalmente, pero también el presidente habla de ingresar nuevo personal para ser inspector de migración. Esto es también un costo. Si no lo están haciendo los actuales inspectores, no están logrando ni siquiera alrededor del 50% de esta cifra, no se va a poder lograr semanalmente porque las medidas que está tomando el presidente, lo que quiero decir, no son medidas extraordinarias, es algo nuevo, pero si para poder lograr esta cifra. Si el gobierno se propusiera, que repito, se propuso una cifra que desde cualquier punto de vista es imposible, a menos que no se cree un gran caos en el país, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo primero. Si el gobierno y además no tiene la estructura. Tiene la estructura para eso. Si el gobierno, por ejemplo, se propone de manera firme aplicar la ley migratoria, que la ley migratoria no solamente implica deportación. Yo sé que algunos sectores, cuando uno dice esto de regularización, se molestan, pero resulta que eso es una disposición de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué significa regulación? ¿Cuál es a mi modo de ver, la vía más efectiva de control, inclusive de desestimulación de esa inmigración? Que tú controles el mercado laboral. Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos, por ejemplo, para el 2023 tenemos 404.839 personas ocupadas en el sector construcción, entonces, ¿cuánto de eso vamos entonces nosotros a aplicar en el desmonte del 80-20 que indica la ley de trabajo, ¿no? Bueno, pero entonces hay cierto nivel de información con relación a los haitianos que están laborando en la República Dominicana. Por lo menos en el sector construcción. Y en el área de la agricultura y la ganadería. Es lo mismo. Pero no están identificados realmente. Eso es una estimación que hace el Banco Central de la fuerza laboral en el sector, y entonces, como bien dice Inocencio, pero tú tienes, pero yo digo que el sector... Esas estadísticas no se puede interpretar de ninguna manera que eso... 400.000 son haitianos. No, es claro cierto que no. Que hay actividades dentro de la construcción. Por ejemplo, los que pegan bloc o los que hacen la mezcla, que en su mayoría son haitianos. Pero en el sector construcción hay choferes, hay empleados de oficinas, hay ingenieros, hay una serie de personas que trabajan en el sector que son dominicanos. Y yo diría que en la inmensa mayoría son dominicanos. No, cuando tú hablaste del 90%, de ninguna manera yo comparto esa cifra. La mayoría son dominicanos. Lo que pasa es que lo que uno ve, que son los que están ahí en la actividad de pegar bloc y de hacer la mezcla. Porque hasta duermen muchos de ellos dentro de la construcción. Isidoro, si uno ve, mi hijo es ingeniero civil, ¿no? Y trabajó en edificio. 90% haitiano, Isidoro. 90%. Pero yo creo que las cifras no Ese son... otro 10% de dominicanos, precisamente son las tareas que tú has señalado, las más especializadas, pero solamente tenemos que ver visualmente. En todos los edificios, busca un dominicano. Tengo a un sobrino, precisamente también ingeniero civil, que de esos que construyen en la Nacabona, y le pregunto, fulano, el 90%
haitianos. Por Y otra cosa, inclusive venezolanos ya. Venezolanos, es decir... Pero los venezolanos y los colombianos están trabajando en otras áreas de la actividad económica. Pero también están incorporándose al área del sector construcción. Pero ¿qué es lo que hacia dónde nosotros debemos llevar, pienso yo, para información de la sociedad dominicana? Es que definitivamente nosotros estamos áreas importantes de la economía nacional, de trabajo, los dominicanos estamos ausentes. Así es. Eso es Bien, lo que si está ustedes ocurriendo. me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos después de ella ya con la parte final del tema de esta noche. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Como les he dicho ya a lo largo del programa, hemos estado conversando con 4 destacados profesionales dominicanos sobre uno de los más graves problemas que tiene hoy la República Dominicana desde hace mucho tiempo. Se trata de la inmigración haitiana ilegal, que supera aparentemente desde hace mucho tiempo la capacidad de absorción de la sociedad dominicana. Ahora, el presidente de la República ha hecho del tema haitiano su principal eje de política internacional, eso es evidente. En todos los eventos internacionales en que el presidente participa, el tema del discurso del presidente o parte del tema del discurso se relaciona con el tema haitiano. Y el presidente ha sido muy enfático en señalar que no hay solución dominicana al problema haitiano. Pero ocurre que en los hechos el gobierno parece estar dando solución parcial a problemas haitianos en el campo de la educación y en el campo de la salud pública, porque gran parte del presupuesto de ambos ministerios se reservan para darle cabida a estudiantes haitianos en las escuelas dominicanas en detrimento de la capacidad de plaza de los niños dominicanos, que hoy se calcula que son 250,000 y quizás más niños dominicanos que han quedado por segundo año consecutivo fuera de las aulas. Y en segundo lugar, el gobierno ha dicho, admitido, incluso lo ha dicho el presidente en eventos internacionales, que el 18 o el 20% del presupuesto de salud pública destinado al tratamiento de las parturientas dominicanas se reservan para las parturientas haitianas. Entonces, es evidente que si el gobierno dominicano no hay solución dominicana para el problema haitiano, pero parece que sí hay una solución parcial de los problemas haitianos en la economía dominicana. Hay un discurso que lamentablemente el presidente Luis Abinader con mucha énfasis hace en todos sus discursos, especialmente ante la Asamblea de las Naciones Unidas, y efectivamente planteando esta línea de política de que no habrá solución dominicana a la crisis haitiana, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno revisa las cifras, en 2019 el acceso de parturientas haitianas era de un 23% y al 2023 era de un 33%. Y esas son cifras del Ministerio. Del Servicio Nacional de Salud del señor Mario Lama. Y el mismo Pero una señor dependencia Mario, del Ministerio, ¿no? Bueno, tiene presupuesto aparte. Y el mismo señor Mario Lama, el doctor Mario Lama, señaló de que se está yendo entre 10,000 y 15,000 millones anuales no solamente en parturientas, sino en todo lo que tiene que ver con atenciones en materia de salud. Entonces nosotros tenemos una situación que el discurso que el gobierno dominicano a través del presidente o del canciller, ¿no? Que uno, dicho de esa manera, uno apoyaría ese pronunciamiento, pero lo que está ocurriendo en la realidad es totalmente diferente a eso que está planteando el gobierno a nivel internacional. Si eso ocurriera sin afectar la capacidad del gobierno para atender las necesidades de las parturientas dominicanas, no fuera gran cosa, ¿no? Pero parte de solo, viéndolo desde el punto de vista, ustedes están hablando del plano económico, de la salud, y yo quisiera tocar un punto importante y es el tema de la seguridad, porque el presidente de la República ha hablado en sentido general de las políticas que llevará a cabo para poder repatriar estos 10,000 haitianos, y yo
quiero destacar el hecho de que esos inmigrantes que entran por la parte que no está establecida, que son puntos no establecidos, que son clandestinos, llegan a la República Dominicana sin un documento, porque no tienen documento ni siquiera en su propio país, y los demás inmigrantes que están en la República Dominicana, como los colombianos, venezolanos y de otras nacionalidades, que llegan vía aérea, por ejemplo, por la República Dominicana, tienen una documentación. En el caso de los haitianos, estos no tienen documentación y cuando cometen un delito no hay forma de localizarlos porque se mueven de una localidad a otra. El gobierno en el año 2023 trató de implementar un plan, de hecho creado por el general Brown Pérez, que se llama Plan Constantino, el cual establecía que todo ciudadano que estuviera en suelo dominicano, aún no tuviera documento, se le iba a establecer un código. Y este código, que iba a ser mediante huellas digitales, iba a permitir que, por ejemplo, este problema con los haitianos se estuvieran localizados porque iban a tener un código como individuo mediante sus huellas. ¿Por qué Constantino? No sé por qué el nombre, pero sí, este era el nombre que tenía. Sí. Era el general Brown Pérez, le llamó Plan Constantino, se hizo desde el J2 del Ministerio de Defensa, que hacía una concatenación de todas las instituciones que convergen alrededor de la seguridad nacional para poder hacer un plan macro y tener un rastro de todos los dominicanos que están... Esa es la solución. Pero ahora, exacto. si analizáramos la situación haitiana con profundidad, como parte de un gran plan nacional, ¿no?, en el que intervengan todas las inteligencias nacionales, independientemente del partido al que pertenezca. Porque es un problema nacional, no es un problema de un gobierno en particular. ¿Cuáles serían las medidas a tomar? Por ejemplo, pero ese plan no se llevó a cabo. Ese plan se lanzó, el presidente fue al evento, lo lanzaron y luego por diferencias administrativas este plan se dejó a un lado y actualmente no se está implementando. Porque fue el plan de una persona, no el plan... No se discutió. No, se llamó así porque esa persona en ese momento estaba trabajando en ese. Por eso, de hecho, es destacarlo, no es por la persona. Pero a lo que me refiero es que un problema haitiano, el problema de la inmigración haitiana, cualquiera que sea el matiz que quiera dárselo y cualquiera que sea la dimensión del programa, es un problema no de un gobierno, sino un problema nacional. Es un problema de y Estado, entonces la solución tiene que ser resultado de la voluntad nacional, ¿no? Sí es. Pero Miguel, déjame decirle algo. En todos los países del mundo donde hay inmigrantes, esos inmigrantes utilizan los servicios de salud que se requieren y que hay en ese país, y los servicios educativos. Acá lo que hacemos es que estamos tratando de exagerar, poniendo cifras que no son ciertas en esa mayoría de las veces. No se trata de cantidades así tan grandes, para tratar de negarle pero no sé, la cantidad inmigrantes haitianos. Los datos que yo he oído del Servicio Nacional de Salud y del Ministro de Educación no son tantos como bueno, pero el propio presidente aquí de la República ha dicho muchas veces que se ha referido al porcentaje del presupuesto nacional. Claro. Pero el presupuesto nacional, déjame decirte, no es que se está reservando un presupuesto para los haitianos. No. No, es que se gasta. Se gasta un presupuesto para educación. Al que vaya a esa escuela, bueno, pues hay que darle la educación. Porque sería peor dejarlo fuera a largo plazo. Lo mismo ocurre con el tema de la seguridad ciudadana. Aquí se vive exagerando. La inmensa mayoría de los delitos que se cometen en este país lo cometen dominicanos. Pero el licenciado, pero un momentito. ¿No? Si lo peor sería lo peor que podría suceder sería que esos haitianos no recibieran una educación en la República Dominicana. Yo creo que sería mucho peor que no sean los dominicanos los que reciban la educación. Es lo que una parte está ocurriendo. Además, en cuanto al plano de la seguridad, lo que pasa es que si un dominicano comete un delito, el dominicano tiene una identificación. Los haitianos no tienen identificación, por ejemplo, pese a otros inmigrantes que también puede ser que cometan delitos y tienen un pasaporte. Por ejemplo, a lo que yo me refería del sistema del que hablé, es que todo ciudadano que iba a ser, por ejemplo, usted está en una calle y usted es parado por un puesto policial, por un agente de patrullaje, usted se va a identificar. Aquellos que no estuvieran identificados iban a tener que poner su huella, se iba a generar un código y se iba a tener un rastro de toda persona que reside en la República Dominicana. Eso es en cuanto al tema de la seguridad. Yo no entiendo cómo ciudadanos en situación de ilegalidad en territorio dominicano pueden tener una identidad nacional, por ejemplo, una cédula. Para yo tener una cédula, yo tuve que llevar un acta de nacimiento
certificado, oficializado y para inscribirse en la escuela y para inscribirme en la escuela. Sin embargo, un haitiano aparentemente que dice llamarse Fidel Rodríguez tiene una cédula que se llama, que lo identifica como Fidel Rodríguez. Yo no entiendo qué es lo que ha estado pasando en el país, porque yo creo que quizás haya un elemento muy importante de complicidad en todo esto, ¿no? Hay complicidad y también y el punto de la seguridad y las huellas y todo. Señor, hay que salir de los haitianos. Hay que 10.000 es poco. 10.000 es poco. Aquí tiene, yo aspiro que el presidente Trump lo ha dicho en Estados Unidos, se metieron más de 10 millones a la comunidad internacional que tanto se les ruega. Es una comunidad internacional que tiene fronteras abiertas y que está dando todo el mundo. Trump dijo va a sacar a 10 millones de personas, a de ilegales que entraron, y va a utilizar a todos, va a utilizar los estados, la Fuerza Armada. O sea, va a haber una gran misión para sacar los ilegales que entraron en esta administración de Kamala Harris. Entonces nosotros es lo mismo. Este asunto para mí, y lo he dicho desde hace muchos años, yo creo que lo dije en un programa aquí, en el primer año del gobierno tú nos preguntaste, si le tuvieran que dar un solo consejo al presidente Abinader, ¿cuál sería? Y yo no sé si tú recuerdas que yo dije, tomar el tema de la inmigración haitiana. Y mira lo que pasó 4 años después. O sea, para mí es una estrategia de shock y tienen que salir todos. El tema inmigratorio ya es un problema de carácter que ya es problemático a nivel global. Por ejemplo, la política de la Unión Europea era de fronteras abiertas. Ya hay países, empezando por Alemania. Alemania cerró su Ministerio de lo Interior, cerró todos los pasos fronterizos terrestres. Suecia lo está haciendo Dinamarca por el tema de la islamización que está ocurriendo. Es decir, ya esa política de puertas abiertas en Europa. Pero las puertas abiertas era dentro de los propios países de la Unión. No, ahí entra cualquiera. No, Isidoro. Una de las graves problemas. Intenta tú entrar a un país europeo sin visa. Pero los marroquíes entran a España por manada. Pero oye, Isidoro, uno de los graves problemas de Giorgia Meloni con la Unión Europea es precisamente que fijaron una cuota una cuota que no se cumplió y todo le estaba llegando a las costas italianas, ¿no? Que venían del área del Sahel. Entonces, con respecto a nosotros, ya que estamos, Miguel, en los últimos minutos del programa, yo creo que, vuelvo y repito, si queremos verdaderamente una política que no sea solo deportación, sino que sea deportación y regularización, cuando yo hablo de regularización, ¿qué es lo que necesitamos en cada sector? En el sector construcción, ¿qué necesitamos? Porque, por ejemplo, cuando ocurrió, para que veamos que hay un problema de precio de mano de obra, ¿no? En ambos sectores, tanto en el sector agrícola como el sector construcción, cuando ocurrió el terremoto del 10 de enero del 12 de enero del 2010 en Haití, nosotros íbamos constantemente a dar apoyo desde el Ministerio de Economía. Y entonces en el aeropuerto Joaquín Balaguer, el Ligüero, me encontraba con unos jóvenes bien fornidos y yo decía, ¿para dónde ustedes van? Y yo, a las islas. ¿Y a qué ustedes van? A trabajar construcción. ¿Y por qué sean buenos? Porque ya no pagan en dólares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando eso? Que no ha habido una regulación del mercado laboral en ninguno de los sectores. Y entonces estamos permitiendo que una población, que si nosotros tuviésemos capacidad, tanto territorial como presupuestaria, para asumir una inmigración como la que está ocurriendo, que ya no es inmigración, señores, es mudanza migratoria. Claro. Jóvenes, nos quedan menos de 2 minutos. Yo quisiera que concluyéramos. ¿Qué puede hacer el país en el corto plazo para tratar de encarar este problema serio? Bueno, a mi juicio, el trabajo fundamental que tiene que tener el país es aplicar la ley de migración. Es decir, es tratar de controlar el flujo irregular y que entre el que va a venir ilegal. Eso es lo primero. Después que ya entra, tú no le puedes negar el acceso a la salud. Eso es peor, porque a fin de cuentas, si tú tienes, aunque sea un 10%, un 20%, lo que sea,
y esos se enferman, te van a enfermar a los dominicanos Bien, también. licenciada. Yo pienso que lo más importante es exactamente hacer cumplir la ley de migración, cumplir el 80-20, porque realmente si una persona que no esté documentada no consiguiera trabajo en la República Dominicana, no vinieran a la República Así Dominicana. es. Licenciado. Sacar 3 millones de aquí a diciembre. 3 millones. Pero en 4 años sacando 10.000 semanal no llegan a nada más. Pol Pot mudó toda la población de... Pero no hay autobuses para Pero transportar 3 exactamente, y millones de ustedes sí han personas. ido al Licenciado, vacacional de Jaina, por Sacan 3 ejemplo. millones y todo el que sea de mi color para adelante se va. licenciado, muy brevemente, Bueno, 20 segundos. son dos medidas. Primero, aplicar la ley, pero repito, la medida más efectiva es controlar el mercado laboral. Bien, solo me queda agradecerle la gentileza de haber aceptado nuestra invitación y espero que el público de debate haya disfrutado del tema y tenga hoy una idea más clara de lo que representa la inmigración haitiana en la economía dominicana. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención, los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.